¿La hablamos? Hola, buenas tardes. Entre muchos, yo soy María Eliana Reyes, fue estar en el juzgado civil 1 hace unos meses ya, y a Silvia Teglé la conocen, ella es la responsable del despacho amarillo, que es el que tiene a cargo todos los procesos sucesorios en el marco de la organización como oficina judicial. El tema que hoy nos convoca es vocación hereditaria. En ese marco, conversando con Silvia, cómo generar una exposición que sea útil de acuerdo a las personas a las que está destinado. Queremos compartir los principales conceptos que encierra la vocación hereditaria y las cuestiones que en el marco del proceso sucesorio, que es un proceso de tipo universal, como el concurso y la quiebra. Son los dos grandes procesos universales donde está en juego, se pone en juego el patrimonio. ¿Cuál es el interés principal en el proceso sucesorio? Es que el patrimonio que en vida era el causante, que es uno de los atributos de la personalidad, con el hecho de la muerte, pase a los herederos o legatarios. Ello no obstante, no tenemos que confundir los conceptos de patrimonio con herencia. Lo que se transmite por causa de muerte es la herencia. Y ahí después vamos a ver por qué, porque está comprendido tanto los derechos como las obligaciones del causante. En la reforma del Código Civil, que pasó a ser Código Civil y Comercial, el gran aporte que se realiza son muchas normas de tipo procesales que tenemos a diferencia. Nosotros, en nuestra ley 912, tenemos un libro correspondiente al proceso sucesorio, pero en muchas otras circunscripciones del país no tenían normas de tipo procesal en sus códigos de procedimiento y generaba que fuese que no fuese arreglado, sino más bien pretoriana el trámite sucesorio. Tenemos hoy que conviven las normas procesales que adquirieron vigencia a partir de agosto de 2015 con las propias nuestras del Código Procesal. Eso por un punto. Después, dos grandes innovaciones que yo quisiera mencionarles del Código Civil y Comercial como para tener en cuenta, que se modificó la porción de legítima hereditaria y se permite y se contempla poder acrecer la porción de herencia de ascendiente o descendiente de persona con discapacidad. Eso también es algo importante, es una innovación. Y luego también en los casos de las pequeñas y medianas empresas o los establecimientos comerciales donde alguno de los herederos tenía una participación importante, también se permite, ya esto es más del ámbito de la partición, que esa persona tiene una preferencia respecto del resto, quien está en la explotación y él tiene una participación. Cuando hablamos de vocación hereditaria, me pareció gráfico este cuadro, de forma tal de tenemos muchos conceptos que son propios del derecho de familia y que informan al derecho sucesorio. En este marco tenemos línea directa, los parentescos en línea directa, que ahí vemos, está señalado, mejor dicho, el sujeto causante. Línea directa ascendente es padres, abuelos, bisabuelos, y en línea directa descendiente son los hijos, los nietos, los bisnietos. Después tenemos lo que es línea colateral. Entonces tenemos del tercer grado, tíos, cuarto grado, primos, segundo grado. El grado se va determinando por el ascendiente o descendiente común. Entonces, si yo tengo el sujeto causante, el tío, tengo que subir y luego ir al común y de ahí se determinan los grados. ¿Eso lo quieres? ¿Sí? Vamos subiendo. Claro. ¿Sí? Se sube al pariente común y luego se desciende hacia quien se pretende arreglar.
Bueno, como decía, el fin de la existencia de la persona humana, ya sea esta muerte natural, que es la común, o la presunta, porque también tenemos la presunción de fallecimiento, produce la apertura de la sucesión, dice el artículo 2277, que no hay que confundir, no es la apertura del proceso sucesorio, que dice si es que vienen a nosotros, pero la muerte, la transmisión y la calidad de heredero se producen con ese acto, con el deceso de la persona. Por eso se habla de transmisión instantánea de los derechos sucesorios. Habitualmente nuestra cultura jurídica no es en su mayoría testamentaria, por eso van a ver que tenemos más tipos de proceso sucesorio ad intestato o sin testamento. Es por eso que también el artículo se encarga, en varias normas, de regular por ley lo que es la transmisión hereditaria. Entonces, cuando no hay testamento, se abre la sucesión intestada, que también se llama legal, y se aplican estas normas del Código Civil y Comercial, que también se aplican, el ordenamiento latino también tiene las normas propias, que era lo que les decía en la introducción, y si llega a haber un testamento y bienes que no están ahí comprendidos, aplicamos las normas legalmente establecidas. También lo que les decía en la introducción, la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento, porque los derechos intuita persona, el nombre no se transmite por herencia, eso era un atributo de la personalidad que no se transmite. Entonces, lo que comprende son los derechos y obligaciones que no se extinguieron con el fallecimiento. En el Código de Vélez se hablaba de confusión de patrimonios, y ustedes han estudiado, que es la cuestión del beneficio de expulsión, o donde uno respondía o decía, acepto la herencia, pero no las deudas y demás. En el nuevo Código Civil y Comercial ya eso no está vigente, o sea, se elimina lo que es el beneficio de inventario. El heredero queda obligado hasta la concurrencia del valor de los bienes que recibe. Hay excepciones muy puntuales que no me parece que no vale la pena mencionar. Sí. Bueno, esto es repasar porque ya algunas cosas las habíamos visto. Puntualmente, bueno, vamos a tirar disparadores nada más de lo que es la vocación hereditaria, porque si no podemos estar eternamente. Bueno, la vocación es un llamado que se hace la ley a recibir una herencia. Viene de la ley, ya Mariana más o menos hizo la introducción en este sentido, que puede ser de la ley o puede ser de la voluntad del causante. Acá es cuando tenemos la sucesión testamentaria. No hay muchas. Puede ser, tenemos sucesiones mixtas. ¿Por qué? Porque a veces la persona hace testamento y dispone, dispone de ciertos bienes, no comprende la totalidad de su patrimonio. Entonces, como quedan afuera de ese testamento algunos bienes, necesariamente hay que abrir la sucesión intestada, siempre y cuando haya bienes registrables, ¿no? Esto es importante marcar que decía Eliana, la sucesión, si bien esto lo vamos a ver, bueno, por ahí después lo menciono, que se adquiere de pleno derecho, es una de las características de la vocación hereditaria, porque con la muerte del causante ya los herederos forzosos adquieren de pleno derecho la herencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos que abrir la sucesión siempre? No. La tenemos que abrir en la medida que haya bienes registrables. Si bien la condición de heredero ya nos la da la ley, el juez tiene que investirlo de tal calidad a los fines de registrar bienes. Esto, bueno, después con los órdenes sucesorios después voy a hacer una distinción en los distintos tipos de herederos que hay. Bueno, dijimos que se produce cualquier persona designada principal o subsidiariamente en el testamento o en cualquier pariente dentro del cuarto grado, que es lo que habíamos visto, y en último caso, de no existir herederos, se declara la sucesión vacante y los bienes se entregan al Estado. El llamamiento de la ley se produce siempre, haya o no testamento, ¿sí? Y
Y bueno, también de haber testamento, si se declarara ineficaz por alguna cuestión, siempre va a subsistir el llamamiento legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, una de las características que la ley llama a recibir la herencia siempre, haya o no testamento. Es de carácter personalísimo, por esto es que siempre existe ese llamamiento legal, es un derecho intransferible. Se adquiere de pleno derecho, dijimos. Esto de la aceptación tiene que ver con que si bien estamos diciendo, porque por ahí tiene confusiones, decimos, es de pleno derecho, pero tengo que venir a aceptar la herencia. Bueno, sí, tengo que venir a aceptar la herencia para consolidar esa posición que ya tenemos, que ya nos la dio la ley. Y bueno, hay una modificación, también una de las modificaciones del Código Civil y Comercial fue la cantidad de años, ¿sí? Que esta posibilidad o este derecho para aceptar la herencia va a caducar a los 10 años, antes eran 20. Eso el nuevo Código Civil y Comercial lo aclaró, porque también había mucho, en temas sucesorios con el Código de Leyes había mucho debate doctrinario donde decían respecto a esto, bueno, quién es el poseedor, quién es de los herederos estuvo y demás. Ahora pasa a ser la aceptación, si bien se presume, la renuncia debe ser expresa y debe ser formal, no cualquier. Puede un acreedor del causante exigir al heredero que se manifieste dando un plazo. Pero el código nos remite el derecho a aceptar la herencia a los 10 años si no se presentaron. Ustedes van a ver en el marco de las declaratorias de herederos, muchas veces dicen, bueno, pero yo ya le dije que mi hermano, que tengo más de hermanos y en la declaratoria no los consignó. Y muchas veces es porque esas personas no vinieron a solicitar ser investidos de la calidad de herederos. Entonces nosotros al momento de dejar las declaratorias solo dejamos constancia de aquellos que se presentaron. Bueno, sí, que se presentaron o que de alguna manera, por ejemplo, hay muchas sucesiones que se abren con cesionarios, porque ya se cedió los derechos hereditarios, menciones hereditarias, entonces en ese caso el heredero sigue siendo el heredero porque la aceptación fue esa cesión. Con la cesión aceptó la herencia, es una de las tantas formas de aceptación. Entonces en ese caso van a haber muchas sucesiones en las que si bien no se presentó el heredero, personalmente lo declaramos igual porque él aceptó la herencia con otro instrumento, si se quiere. Claro, en el nuevo, ahí volvemos respecto de esto, en el nuevo Código Civil y Comercial, vieron que no es susceptible de tráfico jurídico. Lo que no se puede negociar es la calidad del heredero. Una vez que uno ya, porque también se prohibían los pactos de herencia futura. En eso es importante también la mención que yo les hacía de los establecimientos comerciales o de las pymes. Es posible que en vida del causante se establezca o se genere un acuerdo entre los herederos quién va a seguir explotando eso es una innovación del nuevo Código Civil y Comercial. Pero bueno, la condición de heredero no forma parte del tráfico jurídico, pero sí la cesión de herencia, una vez del causante, sí, y lo que tiene es naturaleza de contrato. Bien. Bueno, hablábamos de la investidura de pleno derecho. La herencia pasa de pleno derecho al heredero, habíamos dicho. Queda investido de tal calidad desde el mismo día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención judicial. Ahora bien, acá es lo que habíamos dicho, cuando existen bienes registrables, necesitamos tener esa declaración judicial. Cuando hablamos de pleno derecho, ¿quiénes son los herederos forzosos? En este caso son los ascendientes, descendientes y cónyuges. Ellos tienen la investidura de pleno derecho, nos dice el Código Civil y Comercial. Adquieren esa calidad desde la muerte del causante, ¿sí? Hay herederos, que son los colaterales, que no son herederos forzosos, no van a adquirir esa condición de pleno derecho con la sola muerte del causante. Ahí sí necesitamos que el juez les dé la calidad de tal. Si no, no son herederos forzosos, ¿sí? Heredero legítimo, dijimos las sucesiones intestadas se refieren a los descendientes del causante, sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.
en el orden y según las reglas establecidas por el Código, y a falta de herederos, los bienes corresponden al Estado. Esta es una definición. La cuestión de los herederos forzosos tiene que ver con la imposibilidad del causante de disponer bienes en perjuicio de esas personas. Entonces, por eso es relevante, dice, salvo lo que yo les decía, o sea, garantizando la legítima, tiene una posibilidad pero acotada de, ya sea mejorar la situación de algunos de los ascendientes o descendientes que sean personas con discapacidad, o en el caso de los establecimientos comerciales. Bueno, el primer orden, tenemos la sucesión de los descendientes, heredan por derecho propio, insistimos, y por partes iguales. Los demás descendientes heredan por derecho de representación, sin limitación de grados. Bueno, vamos a ver, en caso de concurrir, descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la subdivisión desciende más de un grado, vuelve a hacerse por estirpes en cada rama, y dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se hace por cabeza. Acá entra en jugar el derecho de representación, ¿sí? Por ahí lo más importante acá. Los primeros a suceder son los descendientes, la ley llama a los descendientes. Hay descendientes que van a heredar por derecho de representación. La ley los llama, esto quiere decir, porque hay confusión y lo vemos cotidianamente en las sucesiones, que viene un heredero a decir yo vengo por derecho de representación de mi papá fallecido y quiero que me declare, y soy el heredero. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es en qué momento falleció ese padre del heredero que se presentó en el expediente. ¿Por qué? Porque el derecho de representación implica que la ley llama directamente al, supongamos, en el mejor de los casos, sucesión de abuelo, el hijo del causante fallece con anterioridad, el nieto va a heredar directamente. Esto es el derecho de representación. La ley lo llama directamente a ese nieto porque hay premoriencia, ¿sí? Este derecho, cuando hay descendientes por representación no hay, a ver dónde estoy, no hay corte, digamos. Se divide por estirpes, ese heredero que viene que viene a ocupar el lugar de su progenitor prefallecido, si hubiera más de un nieto, todos esos se los contabilizan como uno, ¿sí? Como si fuera el mismo progenitor, o sea, el mismo como el representado. Como el representado, tal cual. Por lo que hubiera heredado su papá, a todos juntos, ¿sí? Se va a dividir, por eso se divide por estirpes en cada rama. Bueno, de los descendientes son el primer orden. A falta de, si no existen descendientes, siguen los ascendientes, la ley llama los ascendientes, más próximos en grados, quienes dividen la herencia acá por partes iguales. ¿Sí? Como para hacerlo gráfico, a falta de hijos, que son los descendientes más habituales, van los padres. Bueno, no hay mucho acá, después vamos a jugar con el tema de cómo se divide la herencia cuando tenemos, mira, acá está la representación, tiene lugar en caso de premoriencia. Bueno, ahí me faltó renuncia o indignidad también, ¿sí? Ahí opera la representación. En caso de adopción, el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza o nacido mediante técnicas de reproducción humana asistida. Eso también es una innovación. Esa es una innovación y también el Código Civil y Comercial permite heredar, en el caso de las personas nacidas, o mejor dicho, no nacidas aún mediante técnicas de reproducción humana asistida, es un supuesto que pueden heredar aún sin tener existencia. Eso es una innovación importante. Y esto como para también resumirlo, heredero. Cuando hablamos de heredero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es la persona a quien se transmite la universalidad o parte indivisa en caso de que haya atestado y que algunos bienes ya no estén dentro de la herencia? A ese le llamamos de heredero. En cambio, a quien se le entrega un bien en particular o un conjunto de bienes, la ley lo denomina legatario. Esto dentro de lo que es la terminología
que del código. Bueno, y acá seguimos con la sucesión del cónyuge. Si heredan descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. Ahora vamos a explicar. Y en todos los casos en que el viudo es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponde al cónyuge prefallecido. Supuesto causante tiene sus hijos y tiene su cónyuge supérstite, vamos a declarar heredero a todos. Al cónyuge lo declaramos heredero en la medida que haya bienes propios. Si el acervo hereditario está compuesto solo por bienes gananciales, el cónyuge ahí no es heredero. Ustedes ven en las declaratorias que están siempre declarados, pero siempre le hacemos esa aclaración en la medida que haya bienes propios. ¿Por qué? Porque si hay un bien ganancial, insisto, si el acervo hereditario está compuesto por bienes gananciales, en realidad lo que pasa ahí con la muerte de uno de los cónyuges es que se disuelve la sociedad conyugal. El cónyuge supérstite no hereda en el 50% que le queda, que era ganancial del causante, de su cónyuge prefallecido. ¿Sí? ¿Me explico? No va a heredar ese 50%, solo se queda con su 50% ganancial producto de la disolución de la sociedad conyugal. Los descendientes, los hijos del causante son los que van a adquirir ese 50% ganancial del causante. ¿Sí? Entonces, queda el 50% para los descendientes y el 50% para el cónyuge. Ahora, si el acervo hereditario está compuesto por bienes propios, también, ahí el cónyuge sí hereda y se cuenta como un hijo más. Entonces, en ese caso de haber bienes gananciales y bienes propios, el cónyuge va a tener el 50% de los bienes gananciales y en los bienes propios se lo va a contar dividido tantos hijos y este cónyuge supérstite. ¿Sí? Los bienes propios son los adquiridos antes del matrimonio y aquellos por herencia, aquellos heredados de sus ascendientes, descendientes. Esos son los que se conceptualiza como bienes propios dentro del régimen. También sufrió modificación porque el nuevo Código Civil y Comercial también innova sobre lo que es el régimen patrimonial y ahora admite el derecho argentino la separación de bienes como una opción. Lo que nos casamos antes del código con confusión patrimonial, pero hoy esto es más aplicable para quien tiene régimen de comunidad de bienes en el marco del matrimonio. Entonces se puede hablar de bienes gananciales, aquellos adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, y bienes propios, que son los que anteriormente teníamos. Bueno, en caso de... Ahí estoy viendo que me falta una parte. Sigo con el cónyuge, no sé si después no. Acá estamos hablando en el caso del cónyuge con los descendientes. Si hubiera descendientes, no sé por qué no. Si hubiera ascendientes, el cónyuge también lo vamos a declarar. Y acá el cónyuge sí hereda, el código dice que el cónyuge hereda la mitad de la herencia. ¿Sí? Acá se cuenta el cónyuge con, bueno, no tengo el artículo ahí, pero bueno, el cónyuge, cuando hay concurrencia entre ascendientes y cónyuge, el cónyuge hereda la mitad de la herencia. ¿Sí? Y después, el siguiente orden sucesorio es el de los colaterales. A falta de descendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos, hasta el 4º grado de relación causante. Bueno, entonces, habría que hacer las cuadritos. Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los colaterales, y en la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. ¿Sí? Bueno, sí, no heredan lo mismo ahí cuando hay medios hermanos. Heredan la mitad de lo que corresponde al hermano por parte de papá y mamá. Bueno, y en los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Bueno, esto ya, lo último, si no tengo herederos que se hayan presentado a reclamar nada. Los bienes, el juez le entrega los bienes al Estado
al Estado que corresponda, porque esto está regido por los códigos de cada provincia. El Código Civil habla de Estado. Del Estado. Tiene que ver dónde esté emplazado el bien, Claro. por general son bienes registrados. Cada código provincial va a decir a qué Estado le va a corresponder presentarse en la sucesión para reclamar estos bienes. En Neuquén, el Consejo El Consejo Provincial de Educación, el representante legal del Consejo Provincial de Educación es el curador de los bienes y se le entregan los bienes al Consejo. Bueno, esto, es vocación hereditaria. La idea era confundirlos con lo del grado, claro, los laterales. Somos cuadritos. El año pasado hicimos tortas. No sé si tienen alguna duda. Yo quiero hacer una pregunta. Dijiste que abrís la sucesión con bienes registrables. ¿Bienes registrables incluye cuentas bancarias? Sí o sí tenés que abrir con cuentas bancarias que sean del fallecido, digamos. Ahí lo que pasa es que los bancos bloquean las cuentas. Cuando se enteran que alguien falleció, te bloquea todas las cuentas y no podés disponer. Entonces ya queda a cargo del juez, que va a ser quien diga cómo repartir, a dónde van los fondos. Porque la tienda que pasa por... Sí, da seguridad a quien tiene que custodio del banco en su calidad de depositario y custodio de los dinero, a quien hace la entrega. Si bien es desde el mismo hecho, lo que nos da el proceso judicial es la posibilidad de la citación por edictos que se hace en el marco del proceso sucesorio, que se anoticien tanto los acreedores como los herederos que tienen que presentarse a hacer valer sus derechos. ¿Alguna otra duda? Son expertos. Juli, ¿querés decir algo? Bueno, listo. Bueno,